pueden, en este video vamos a hablar de 3 temas en específico. En un primer tiempo va a ser el realismo jurídico norteamericano, en un segundo tiempo va a ser la tradición marxista, en específico el marxismo crítico, y por otro lado va a ser la escuela de Frankfurt. Entonces empiezo por el primero, que es el realismo jurídico norteamericano. Este comienza en los años 1920 y se divide en dos, en el realismo jurídico científico y en el realismo jurídico crítico. Empiezo por explicarlo, al científico. Este tiene un enfoque más empirista, empieza en los años 60, porque aquí mismo es donde se constituye el movimiento de derecho y sociedad. Este movimiento es un derecho, tiene que ver con el derecho, la ciencia y las políticas públicas. Nace de la investigación científico-empírica, en el cual proponen que se pueden crear normas públicas que permitan el progreso social. Sin embargo, este se ve desprestigiado porque carece de todo sentido crítico, pues los patrocinadores de este son el Estado. Ya por otro punto de este movimiento tenemos la jurisprudencia procesal, en el cual tenemos uno de los precursores más importantes en este movimiento, que es Lon Fuller. Él nos propone y nos muestra que el juez tiene un papel fundamental dentro de la administración de justicia, y aquí exponen la relación que tiene la realidad con la realidad social y el derecho. Y otro de los aspectos que tenemos dentro de este movimiento es el derecho y el desarrollo. Plantean instituciones y proyectos en específico para los países en subdesarrollo para que estos puedan progresar. Pero este también fue desacreditado porque tuvo intervención del Estado. ¿Por qué se desacredita? Porque se desprestigia. Si hay intervención del Estado, porque hay más beneficio para el Estado que para los gobernados. Se consolida en 1964 el Law in Action, el cual quienes hacen parte de este son antiformalistas y se encuentran en el sistema jurídico tradicional. Quieren una teoría con fuerza transformadora, tienen confianza sobre la investigación científico-empírica y tienen una concepción política propositiva y progresista. Creen que el derecho como ciencia tiene la capacidad de generar cambios sociales, el cual podemos ver que puede ser la lucha contra la desigualdad, la discriminación de las clases sociales. Y en este mismo encontramos tres elementos fundamentales. El primero de ellos es el acceso a la justicia. El segundo es la pirámide de la litigiosidad. Y en el tercer punto están los jueces. Ya expliqué el realismo jurídico científico, ahora proseguiré con el realismo jurídico crítico. Este, en resumidas cuentas, trata de la desacralización del derecho como sistema coherente. Este se constituye en los años 70 como una reacción al movimiento del realismo jurídico científico y se hacen los estudios críticos del derecho. La propuesta de ellos es reconstructiva, también llamado como debunking, y tiene como fin oponerse a la cultura jurídica dominante y al realismo jurídico científico. Politizan el derecho para entender las relaciones jurídicas, es decir, que tienen un enfoque político. Este se consolida en 1970, es heterogéneo, diverso, y algunos de sus temas son 3. El primero es la contradicción interna que tiene en el pensamiento del derecho por ser de carácter paradojal, como así que el derecho tiene contradicciones, tiene lagunas, tiene vacíos, y este es uno de los temas que tienen que ver con el realismo jurídico crítico. Ya como segundo tema están los procesos de legitimación del pensamiento jurídico dominante, y ya como último tema está la tendencia progresista de izquierda, que busca plantear distintas formas de pensar que defienden las causas de los más vulnerables. Este realismo jurídico científico y crítico se debe diferenciar del realismo tomasino, del aristotélico, del metafísico. Este es moderno
Y algunos de los presupuestos del realismo jurídico norteamericano son que la realidad es independiente de la comprensión humana, pues plantean que la realidad no debe adecuarse al pensamiento o al conocimiento humano, que la realidad no puede adecuarse a las categorías, a los conceptos, a las teorías. Estas deben ser flexibles, deben ser dinámicas, de adaptación frente a la realidad política, social, histórica, cultural, entre otras. Estas categorías, conceptos o teorías deben tener incidencia y capacidad transformadora dentro de la realidad social y está influenciada por el pragmatismo, es decir, que las categorías, los conceptos y las teorías no tienen valor por sí mismas, sino que estas adquieren su valor cuando ya generan alguno de los cambios sociales que se pueden encontrar. Este realismo jurídico norteamericano plantea una conexión necesaria entre la realidad social y el derecho. Nace de un contexto y condiciones específicas, el cual propone que el derecho debe tener una capacidad transformadora frente a la sociedad y se ve como un instrumento de cambio social. Este es a través de ese instrumento del derecho que podemos generar todos estos cambios sociales. Así como decía García Villegas, en el derecho hay esperanza. Ya por otro lado empezamos con la tradición marxista, en específico el marxismo crítico, que es el segundo de los temas de este video. Hablamos sobre la influencia del marxismo filosófico y cultural de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento de Marx se puede dividir en dos. Primero por un joven Marx y luego tenemos el maduro Marx. El joven Marx comprende puede decirse como su existencia entre 1818 y 1845. Este no se ha desmarcado de Hegel, pues está dentro del idealismo alemán, de la tradición romana romántica, y es una de las derivaciones del antecedente del idealismo alemán. No tiene que ver acá dentro de esta corriente Kant, sino su pupilo Fichte, que cogió los escritos de Kant y los interpretó a su manera, y esto constituye el idealismo alemán. De este idealismo alemán aparecen tres personajes en tres líneas distintas. Primero está Friedrich Schelling, que en esta versión se resuelve entre la filosofía de la naturaleza y de la religión. Ya como segundo tenemos a Friedrich Hölderlin, que resuelve toda su versión entre la poesía y la mitología. Y ya como último está Hegel, que resuelve con su filosofía política. Esta última es la que toma Marx. Entonces, ¿cuál es el problema central que plantea Marx en su etapa de la juventud? Es el concepto de la enajenación y de la ideología. Ya como segundo momento está el maduro Marx. Este se comprende entre 1845 y 1875. Plantean una separación con Hegel y tienen un enfoque más económico. ¿Cuál es el problema central que él plantea en esta etapa? Es el concepto de la explotación. De ahí es donde él empieza a hacer todas sus reflexiones. Y a partir de la obra de Marx se habla del marxismo de dos tipos. Está el marxismo ortodoxo, el cual se interpreta fiel a los textos de Marx, tiene un foco capital, hace un poco de referencia al Marx maduro. Este se considera clásico, tradicional, puede decirse también un poco vulgar y militante, y también llamando a la movilización política, y este es de corte economicista, o sea, todo su enfoque tiene que ver con economía. Creen que los problemas sociales y los políticos tienen su causa y su solución en la economía.
y creen que han creado un marxismo sobre la ciencia, del materialismo. Ya por otro lado, primero está el ortodoxo y ahora estamos con el neomarxismo occidental y heterodoxo. Este nace como una reacción de Marx contra Marx. Es una lectura dominante, cientificista, reduccionista, y quieren resignificar todos los conceptos que él ha tenido, o sea que lo quieren volver a un Marx alternativo. En este hacen referencia al Marx joven. Se proponen lecturas de otros autores que tienen que ver con los temas centrales que plantea Marx, o también se interpreta de otras disciplinas que quieren hacer, como dije anteriormente, una redefinición de conceptos y definiciones básicas del marxismo. Critican la versión científica del marxismo porque esta constituye más a un dogma. Esta es la ciencia del discurso, o sea, de la voluntad del poder, de la ideología, y aparecen varios tipos de marxismo. Está el marxismo estructuralista del francés Althusser, está el italo-marxismo de Gramsci, está el marxismo británico, está el marxismo existencialista de Sartre, Martiu y Ponti. Y el más importante está la Escuela de Frankfurt. La diferenciación que se puede encontrar entre el marxismo ortodoxo y el marxismo crítico se divide como en 4 aspectos. Primero está el voluntarismo de las decisiones humanas, que estas generan diferencias importantes. Es la valentía y la decisión la que cuenta. Y por otro lado está el determinismo, que es poner los límites contra la voluntad humana, pone en realidad lo que es inherente a las cosas. Ya otro aspecto es la crítica, que plantea una reflexión sin límites y radical sobre la realidad. Y ahora está la científica o la ciencia, que parte de una de las bases dogmáticas y es como cualquier otro discurso, uno de voluntad de poder. Ya otro aspecto está el enfoque cultural y ideológico. Ya como último aspecto está ahora el crítico, que es el poder. Se mueve desde varias esferas como la ciencia, que hay una imposición cultural y política. Ahora sí, hablamos del último tema que vamos a hablar dentro de este video, que es la Escuela de Frankfurt. Esta nace del interior de un instituto para la investigación social. Una cosa es el Instituto de Frankfurt y otra cosa es la Escuela de Frankfurt. El instituto nace en 1923, pero tiene independencia absoluta, porque quienes financiaban esta institución eran judíos con varios recursos económicos. Por lo tanto, sí era independiente. El primer director relevante es Karl Grünberg, no sé si se pronuncia así. Es un marxista ortodoxo y le da el mismo enfoque al instituto, o sea, el enfoque ortodoxo. Y en 1931 está Max Horkheimer, que esta persona es más determinante y plantea postulados de teoría crítica, que es aquí donde empiezan los postulados del neomarxismo. Este se divide en 4 periodos de la Escuela de Frankfurt. En el primer periodo está Max Horkheimer, en el que plantea un neomarxismo y tiene 2 ideas principales. La primera es la revisión del marxismo clásico, es volver a leer a Marx y a sus semejantes, o sea, a autores que tienen que ver con los textos de Marx, porque estos los interpreta o tiene un sentido paradojal. Por lo tanto, se redefinen las categorías básicas del marxismo. Ya como segundo
como segundo tema dentro de este primer periodo es reformular la idea de ciencia, darle otro sentido en una ciencia crítica. Ya como segundo periodo tenemos a Theodor Adorno, el cual plantea es una teoría crítica. Ahí es donde empiezan las bases de la teoría crítica. Algunos de los presupuestos que propone son tres principales. El primero es el desmarque del marxismo ortodoxo, que es dentro del primer periodo. Este ya se va a acabar. Es el enfoque económico porque se quedó estático, porque deben tener en cuenta la realidad para así transformarla. Ya como segundo elemento de los presupuestos está la reformulación de las nuevas categorías que en estas se encuentran nuevas maneras de dominación. Y ya otro tercer elemento es que se plantea un modelo post y antipositivista. Este se entiende como un producto cultural, histórico, narrativo, entre otros, que incluye y se adentra a lo social, se constituye entre la voluntad del poder, entre otros. Y en este periodo, desde la Ilustración, se llevó a negar la razón, al fracaso, a la deshumanización del hombre. La teoría y la praxis son inseparables y es capaz de transformar y transformarse a sí misma. Y ahora como tercer periodo, está Uger Habermas. Sinceramente no sé si lo pronuncio bien. Este plantea que la razón negativa de la realidad, dentro de sus postulados que son de corriente ilustrada, son un proyecto fallido y genera más barbarie. Está dentro de la irracionalidad del mundo actual y surge de formas de trabajo, de educación, entre otros, que lleva a la deshumanización del hombre y del mundo, como dije en el periodo anterior a lo último. Otra cosa que plantea es que la tesis de la raíz de la barbarie estaban en la época del fascismo, todos ellos cuando estaban en este periodo, y se estrellan dentro de otra realidad porque todos los que se vieron afectados, todos los judíos que se vieron afectados por el fascismo tuvieron que irse algunos hasta Estados Unidos. Entonces se estrellaron contra la realidad del capitalismo radical. Entonces fueron de una realidad, no sé si se puede decir, se fueron de una peor a otra más peor. Y Heidegger dice que está la crisis de la ciencia, que en el fondo de esta crisis hay una base de ilustración, y con el surgimiento del positivismo aparece una hiperespecialización del conocimiento. Hay dos planteamientos que son significativos en este periodo, que es la subjetividad humana, que hace referencia al progreso y la realización y dominación del hombre para él mismo, y la alienación del individuo producido por el pensamiento occidental de la Ilustración. Ya como último periodo, que es el cuarto periodo, está el retorno a Frankfurt, o sea, quienes se fueron a Estados Unidos a enfrentarse contra esta nueva realidad. No puedo decir que todos, sino que algunos de ellos volvieron acá para la escuela de Frankfurt, el cual significa una herencia que hoy en día tiene la escuela, que de toda la tradición, todos los estudios. Y en esta el representante más significativo es Habermas. Ya, esto va a ser lo último del video. Muchísimas gracias.